días a todos ustedes. Una vez más les agradecemos su participación aquí en la Escuela de Negocios. En esta oportunidad hemos elegido un tema de actualidad, un tema de coyuntura y con tantas modificaciones que han habido desde las reglas de precios de transferencia. Hemos elegido tratar como tema de escuela en este mes esta materia. Sé que van a tener muchas inquietudes, preguntas, consultas. Vamos a tratar de que nuestros expositores se centren en el tema teórico práctico, pero con unos 10 minutos antes de su hora de participación estén llanos a salvarles cualquier inquietud, preguntas que tengan en el momento. De hecho, que es un tema que nos está preocupando muchísimo, porque ya vamos a ver que no solamente es el estudio técnico de precios de transferencia al que nos teníamos acostumbrados aquí en Perú, sino que hay nuevas reglas y de una manera indirecta hay unos requisitos adicionales para el tema de los gastos deducibles de servicios entre empresas vinculadas. Y eso, más allá de si estamos obligados o no a estas reglas, definitivamente nos obliga a que cumplamos estos requisitos para efectos de que nuestros gastos de empresas vinculadas sean gastos deducibles del impuesto a la renta, lo que vamos a ver el día de hoy también. Hemos invitado a nuestros asociados, la empresa Base Firma, con quien Quantum realiza los estudios técnicos de precios de transferencia. En esta oportunidad, la economista Jimena Caldas Ugán va a ser nuestra facilitadora en esta primera hora. Jimena Caldas se desempeña como gerente del equipo de precios de transferencia en la oficina de Lima, Perú, de la prestigiosa firma multinacional Base Firma. Cuenta con 8 años de experiencia en asesoría en precios de transferencia, elaboración de documentación, planeamientos, consultoría y asistencia en auditorías a empresas multinacionales y locales. Antes de unirse a Base Firma, Jimena se desarrolló como senior de precios de transferencia en Ernst & Young, EY y Deloitte. Es economista graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con estudios de posgrado en finanzas corporativas. Así es que dejo a Jimena para esta primera hora de participación. Jimena. Muchas gracias, Marisol, por invitarnos para tocar un tema que en realidad históricamente tal vez no ha sido tenido en cuenta por los contribuyentes, pero que cada vez está tomando más relevancia, y son los precios de transferencia. Como sabrán, el 31 de diciembre del año 2016 se introdujeron nuevas normas, se introdujeron modificaciones a la normativa de precios de transferencia. Vamos a comenzar un poquito explicando cuáles son los antecedentes de estos cambios. Alrededor del año 2012 hubo toda una corriente principalmente observada por los países más desarrollados pertenecientes al G20, que observaban que los grandes grupos multinacionales no tributaban lo que deberían tributar en los países en los que tenían operaciones. Y esto porque comenzaron a observar que parecía que hubieran ciertos huecos en las legislaciones que le permitían a estos contribuyentes de grupos multinacionales en sus respectivas jurisdicciones de transferir utilidades utilizando mecanismos que, si bien son legales, no reflejaban mucho la sustancia y la realidad de las operaciones de precios de transferencia, ¿no? Entonces, el G20 encarga a la OCDE a realizar un plan de acción, ¿no? Y la OCDE realizó este plan con 15 acciones que se basan en 3 pilares fundamentales, ¿no? Que es mantener la coherencia, sustancia y transparencia en las operaciones intercompaniales. Como se pueden observar, de las 15 acciones propuestas, 4, que son la acción 8, 9, 10 y 13, están relacionadas directamente con temas de precios de transferencia. Entonces, digamos, en este plan de acción llamado Plan BEPS, porque es plan de acción contra la erosión de la base imponible y la
transferencias de utilidades, BEPS por sus siglas en inglés. Los temas de precio y transferencia realmente toman mucha relevancia, ¿no? El día de hoy nos vamos a centrar básicamente en las acciones 10, transacciones de riesgo, y acción 13, que es documentación, que introduce un nuevo estándar de documentación, que básicamente son los puntos que se han adaptado a la normativa local. ¿Cuáles son las modificaciones que introdujo el decreto legislativo 1312? En primer lugar, introduce una modificación a la aplicación del famoso sexto método, que en otras palabras es la aplicación del método del precio comparable no controlado en las operaciones de exportación e importación de commodities. Un segundo punto muy importante que introduce es ciertas condiciones para la deducción del gasto de servicios intragrupos. Introduce también la aplicación de otros métodos. Este es un cambio más bien, digamos, en blanco y negro, porque en la práctica ya se venía aplicando, que es que cuando hay transacciones que no se ajustan a ciertas metodologías de precios de transferencia, porque las metodologías de precios son 6 de acuerdo a la normativa peruana, que son el precio comparable no controlado, el margen bruto, el costo incrementado, el precio de renta, perdón, el costo incrementado, la partición de utilidades residuales y el método del margen de transacción. Si hay algún tipo de transacción que no encajaría en esas metodologías, por ejemplo, si se quiere evaluar cuál sería el valor de la transferencia de un intangible o la transferencia de acciones que no encajarían realmente en la aplicación de metodologías de precios de transferencia, es válido usar metodologías que terceros independientes usarían para realizar la evaluación de esas operaciones. Y el último punto, muy importante también, es que se introduce un nuevo estándar de documentación, ¿no? Se reemplazan las antiguas obligaciones formales, que eran la declaración jurada informativa de precio de transferencia y el estudio técnico, por 3 nuevos formatos. Que son, bueno, aquí podemos ver un poco la línea de tiempo y cuáles son estos nuevos formatos, ¿no? Hasta el ejercicio fiscal 2015, la obligación formal que tenían las empresas que cumplían, digamos, que cumplían llegaban a ciertos umbrales, era presentar la declaración jurada informativa y el estudio técnico de precios de transferencia. Independientemente de si caían en la obligación formal o no, siempre tenían la obligación sustancial de mantener documentación sustentatoria de sus precios de transferencia. Con la modificación de la ley se introducen 3 nuevos reportes que vendrían a ser la declaración jurada informativa reporte local, declaración jurada informativa reporte maestro, declaración jurada informativa reporte país por país, ¿no? Como pueden ver, la declaración jurada informativa reporte local es exigible a partir del año fiscal 2016. Como mencioné, esto reemplaza las antiguas obligaciones. Ya no se va a presentar, digamos, cuando llegue el vencimiento, lo que conocíamos como la DJ informativa o como el estudio técnico, ¿no? Ahora hay una nueva declaración jurada informativa que de hecho se va a presentar en un nuevo formulario virtual. También está cambiando. Ya el PDT que conocíamos del 3560 no va a ser lo mismo. Ahora va a ser un formulario virtual que se va a trabajar en un Excel y que eso va a permitir reportar las transacciones, ¿no? Bueno, y a partir del ejercicio fiscal 2017 en adelante comienzan a ser exigibles la declaración jurada informativa reporte maestro y la declaración jurada informativa reporte país por país, ¿no? La obligación sustancial de todos los contribuyentes de mantener sustento de sus transacciones intercompañías se mantiene. Que no estén obligados a presentar, digamos, el reporte local o el reporte maestro no significa que no deban mantener documentación que sustente sus transacciones intercompañía y que acredite el cumplimiento del principio de libre concurrencia. Entonces, ¿pero quiénes están obligados a presentar el reporte local? El decreto legislativo 1312, que fue publicado el 31 de diciembre del 2016, hace ya más de un año, indicaba que aquellos contribuyentes cuyos ingresos delegados superaran las 2.300 UITs se encontrarían en la obligación de presentar el reporte local, ¿no? Entonces, el umbral anterior para presentar el estudio técnico era 6 millones de soles. 2.300 UITs es para el 2016, 9.085.000 soles,
y para el 2017 $9.300.000 soles. Entonces el umbral ha crecido, digamos, el universo de contribuyentes que se encontraría en la obligación ha disminuido. ¿Cuál es el objetivo de esto? La administración tributaria lo que busca es que haya cada vez más profesionalismo en cuanto a la presentación de la documentación, y también obviamente buscan ser más certeros, ¿no? Evaluar a aquellos contribuyentes que mantengan operaciones de riesgo y materiales. Entonces, por ahí va el cambio del umbral. Eso se sabía, digamos, hasta la publicación del decreto legislativo 1312. El 17 de noviembre de este año se publicó las modificaciones al reglamento de la ley del impuesto a la renta, donde además introducen umbrales en las transacciones. Quiere decir que los contribuyentes, para estar obligados a presentar el reporte local, deben de cumplir dos condiciones. Una, el umbral de ingresos dados, que pueden ser ventas del año u otros ingresos, no necesariamente las ventas, y el monto de transacciones. Si es superior a 100 UITs, hasta 400 UITs, los contribuyentes van a estar obligados a presentar una versión parcial del reporte local. Esto viene a ser similar a lo que era la declaración jurada informativa. Contiene básicamente la misma información, que es información del contribuyente, de sus transacciones y de los informados, ¿no?, que son las partes vinculadas. Si la suma de sus transacciones supera las 400 UITs, el contribuyente se va a encontrar en la obligación de presentar la versión completa del reporte local. La versión completa del reporte local va a tener tres partes. La primera parte va a ser similar a la versión parcial, que es informar sobre tus transacciones, informar sobre características propias del contribuyente y presentar información sobre las empresas vinculadas. Adicionalmente, va a constar de tres anexos, ¿no? El segundo anexo va a contener información, digamos, cualitativa de la empresa. Aquí es donde se va a presentar el análisis funcional, se va a realizar el análisis de comparabilidad, la aplicación de la metodología, entre otros. Y el tercer anexo va a ser, digamos, una suerte de formato Excel, donde se va a presentar las hojas de cálculo que validen los resultados de sus análisis, ¿no? Esto es un cambio importante porque antes simplemente se declaraba el resultado, pero ahora nos están pidiendo además presentar la hoja de cálculo. ¿Qué cambios importantes hay con respecto al reporte local de lo que era el estudio técnico de precios de confianza? En principio están solicitando información correspondiente a la compañía y a su estrategia de negocios de manera segmentada. Además, se está pidiendo hacer un análisis funcional y de comparabilidad también de manera transaccional. Esto quiere decir que antes tal vez el estudio técnico podía presentarse de una manera más agrupada, más agregada, haciendo un análisis funcional de comparabilidad únicamente de la empresa, pero ahora vamos a pedir que se desglose transacción por transacción. Y eso, bueno, va a requerir un poco más de trabajo entre los contribuyentes y entre nosotros, sus asesores. ¿Qué más se está pidiendo el reporte local? Adicionalmente de presentar o declarar los montos de las transacciones, los montos de devengados, se está pidiendo que se declaren los montos que efectivamente se han pagado o se han cobrado, quiere decir lo que se percibió en el año. Esto sería un cambio importante porque el precio de transferencia siempre, digamos, se basaba en lo devengado, ¿no?, en el principio del devengado. ¿Cuál es la razón de este cambio? Creemos que es básicamente identificar financiamientos implícitos entre partes vinculadas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo le preste un servicio a una empresa local, un contribuyente local le preste un servicio a la vinculada al exterior y que su margen esté a valor de mercado, pero la administración tributaria con esta información podría identificar que nunca se realiza el pago de este servicio. Entonces podría decir, ahí hay un financiamiento implícito que probablemente debió ser evaluado y probablemente se debería hacer un ajuste de precios de transferencia por ese financiamiento implícito.
Luego, hablando del reporte maestro, que es la segunda declaración que ha introducido los cambios, es un reporte que presenta información ya más de grupo, más descriptiva. ¿Quiénes están obligados a presentar el reporte maestro? Tal como está redactada la norma, dice que están obligados a aquellos contribuyentes que pertenezcan a grupos cuyos ingresos superen las 20.000 UITs. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los contribuyentes que pertenezcan a un grupo que en el 2017 los ingresos superen 81 millones de soles, como grupo podrían estar obligados a presentar el reporte maestro. Este cambio también es un poco controvertido porque en realidad la recomendación de la OCDE no es abarcar, digamos, una masa tan grande de grupos, sino más bien identificar aquellos grupos grandes, porque el umbral que colocan es 750 millones de euros. Es muy diferente a lo que se introdujo en los cambios del decreto legislativo 305. Tenemos entendido que todavía falta que se introduzcan umbrales, que se establezcan umbrales por transacciones. Hasta el momento eso no ha ocurrido. Se espera que sea una resolución de superintendencia posterior. No hay una fecha clara de cuándo va a salir esto. Digamos, la resolución de superintendencia respecto al reporte local salió el 17 de enero, la semana pasada, más de un año después de que se introdujeron los cambios. Entonces, con respecto al reporte maestro, solo nos queda, digamos, estar pendientes y esperar a ver que sí que se modifica la redacción, porque sonaría un poco incongruente decir que los contribuyentes que pertenezcan al grupo cuyos ingresos superen en la práctica 81 millones de soles presenten este reporte, porque eso indicaría de que habrían contribuyentes inclusive que no están obligados a presentar el reporte local, pero podrían estar obligados a presentar el reporte maestro. Tal vez eso no fue la intención, tal vez se va a corregir y en vez de decir grupos cuyos ingresos superen, contribuyentes que pertenezcan a un grupo y cuyos ingresos superen el contribuyentes. Bueno, y como comentaba, de todas maneras falta que indiquen cuál es el umbral respecto a las transacciones, que también va a acotar un poco el universo de aquellos contribuyentes que están en la obligación de presentar el reporte maestro. El reporte local y el reporte maestro son obligaciones por contribuyente. Esto quiere decir que si en el país hay, digamos, 5 empresas que pertenecen a un grupo que están en la obligación de presentar el reporte maestro, las 5 empresas van a tener que presentarlo. Sin embargo, digamos, los encargados de realizar este reporte maestro probablemente sean a aquí porque es la que, digamos, tiene información de todo el grupo y simplemente hay que hacer un trabajo de adaptación del reporte maestro que ya pueda tener una matriz que no sea domiciliada y para presentarlo localmente. Y el tercer reporte es el reporte país por país. Este reporte, digamos, es un formato un poco más numérico. Simplemente va a servir a la administración tributaria para identificar, digamos, temas de riesgo. ¿Por qué? Porque en este reporte se va a presentar, digamos, información de los ingresos que obtienen las compañías en diferentes jurisdicciones, ¿no? Cuáles son las actividades de negocio, cuánto personal tienen en cada una, el nivel de sus activos y cuál es, digamos, la utilidad total en diferentes jurisdicciones. Y eso le va a permitir observar las administraciones tributarias donde, digamos, podrían haber temas de riesgo. Por ejemplo, ¿no? Podrían revisar el informe país por país y detectar que hay un grupo multinacional que, digamos, tiene una subsidiaria aquí en Perú y una subsidiaria, por ejemplo, en Islas Caimán. Y aquí en Perú es donde tiene la base grande de empleados, la mayor parte de activos, pareciera que incurre más riesgo, pero sin embargo observan que la mayor utilidad se distribuye, digamos, hacia la empresa que está domiciliada en Islas Caimán. Entonces, como digo, este reporte va a ser más una herramienta de análisis. La administración tributaria
no va a determinar ajustes de precios de transferencias de acuerdo a estos reportes, ¿no? Simplemente les va a servir para identificar aquellas operaciones riesgosas, aquellos contribuyentes que tienen operaciones materiales y por ahí detectar ciertas incongruencias respecto a lo que es la sustancia, digamos, de las operaciones. Bueno, también quería comentarles que respecto a las fechas de vencimiento de las obligaciones, como comenté, ya se publicó la resolución de superintendencia la semana pasada, en donde se indica que el vencimiento para la presentación de las obligaciones del reporte local para el ejercicio 2017 en adelante va a ser junto con las obligaciones tributarias del periodo de mayo, es decir, en el mes de junio. Sin embargo, como se venía postergando la presentación de las obligaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2016, estas se van a presentar entre los días 13 y 23 de abril. Eso quiere decir que tenemos unos 3 meses, un poco menos tal vez, para poder culminar, digamos, la adaptación de lo que era el estudio, porque imagino que la mayoría de contribuyentes igual comenzó y realizó sus análisis y, digamos, tienen una suerte de lo que era el estudio técnico, pero ya por fin se tiene visibilidad de cuáles son los cambios, la información realmente que va a solicitar el formulario virtual. Entonces, en este periodo que queda, nos toca el trabajo de adaptación, ¿no? Hay que tener en cuenta que pareciera que es un periodo no tan corto, pero sin embargo resulta un poco acotado. Sí, nos ponemos a pensar de que a veces las prioridades de los contribuyentes pueden estar en sus cierres de año, en las auditorías, en la declaración de renta, entonces no perdamos de vista que de todas maneras en abril vamos a tener que presentar por fin el reporte local. Hay penalidades si es que no se presenta el reporte local, bueno, si es que no se presenta ninguno de los reportes. Esa penalidad corresponde al 0.6% de los ingresos netos de la compañía, pero también se establecen topes y límites, ¿no? Esta penalidad no puede ser menor a 10 UITs, pero tampoco puede ser mayor a 25 UITs. Respecto a los vencimientos del reporte maestro y del reporte país por país, todavía no hay una fecha cierta. En diferentes foros que ha participado Fernando Becerra, que es la cabeza, digamos, de precios de transferencia, ha comentado que se cree que podría ser alrededor del mes de octubre, pero como comento, igual tenemos que esperar a la publicación de la respectiva resolución de superintendencia para tener un poco más de claridad sobre quiénes van a estar realmente obligados a presentar el reporte maestro, porque todavía faltan los umbrales de operaciones, y qué es esto. Y me olvidé de comentar quiénes son los obligados a presentar el reporte país por país. Inicialmente, el decreto legislativo indicaba que iban a presentar el reporte país por país todos aquellos contribuyentes que pertenezcan a un grupo multinacional. Luego, ya con el decreto supremo, se introducen, digamos, otras condiciones, ¿no? Lo van a presentar aquellos contribuyentes que pertenezcan a un grupo multinacional, aquellas casas matrices domiciliadas que pertenezcan a un grupo multinacional cuyos ingresos superen los 2.700 millones o 700 de soles o 750 millones de euros. Esta obligación está pensada, como comento, para casas matrices. Se calcula que en el Perú aproximadamente 15 a 20 casas matrices de grupos multinacionales con capitales peruanos van a estar en la obligación de presentar el reporte país por país. Bueno, pasando un poco del lado del tema de lo que son las obligaciones formales y este nuevo estándar de documentación, también se introdujeron entre los cambios uno muy importante y, digamos, controvertido, que son las condiciones para la deducibilidad del gasto de los servicios intergrupo. Básicamente se plantean dos condiciones. Uno, el contribuyente tiene que acreditar el cumplimiento de un test de beneficio. Y dos, se va a tener que presentar la documentación que sea solicitada por la Administración Tributaria. ¿Qué decimos cuando se debe cumplir el test de beneficio? Se tiene que demostrar que el servicio que adquiere el contribuyente local
proporciona valor económico, comercial, o mejora o mantiene su posición comercial. Sin embargo, no queda todavía muy claro cómo es que se va a presentar este beneficio. Por lo pronto, se ha indicado que aquellos contribuyentes que tienen la obligación de tener el reporte local, en el 2017 van a tener que tener incluida una capita sobre el cumplimiento del beneficio. Pero todavía no queda muy claro tampoco cómo es que se va a acreditar este cumplimiento, ¿no? Si es que se va a hacer algún cálculo, digamos, que demuestre, un cálculo numérico que demuestre que efectivamente se ha obtenido un beneficio económico, o simplemente va a ser un análisis conceptual, ¿no? Nosotros creemos que va más por el segundo punto, que va a ser más un análisis conceptual y cualitativo, porque en la práctica es muy difícil demostrar el beneficio económico absolutamente de todos los servicios que los contribuyentes podrían recibir de esos pagos, ¿no? Con respecto a la documentación, se menciona que se debe presentar como condición para la deducibilidad del servicio información que evidencie la efectiva prestación del servicio, cuál es la naturaleza del servicio, cuál es la necesidad que tuvo la compañía de contratar este servicio, y un punto muy importante, que se presente información de los costos y gastos y los criterios de asignación de estos gastos incurridos por el prestador del servicio. Entonces, por aquí digamos que la administración ya nos está forzando a una metodología de evaluación del monto de los servicios, porque la ley, digamos, habla de servicios en general. No ha hecho todavía una distinción entre si son servicios, digamos, administrativos, financieros, si son servicios de rendimiento, no. Todo lo menciona en general, servicio, y sabemos que este punto, ¿no? Que digamos ahora los contribuyentes van a estar forzados a tomar cierta metodología para determinar el valor de los servicios, no necesariamente va a conversar con la realidad, porque en la práctica no todos los servicios son pactados, digamos, considerando los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio. Por ejemplo, los servicios financieros. Como comentaba, se fuerza a cierta metodología para calcular el valor de la contraprestación. Una vez que se cumplen las dos condiciones anteriores, que son la acreditación del cumplimiento del test de beneficio y la presentación de la información de sustento, el contribuyente va a poder deducirse un monto que resulte tal de la sumatoria de los costos y gastos, ¿no?, incurridos por el prestador más su margen de rentabilidad. Entonces quiere decir que todos los contribuyentes van a tener que presentar información de sus partes vinculadas, información financiera de sus partes vinculadas, para poder, digamos, calcular el monto que se van a poder deducir. Y esa es otra dificultad, porque vemos en la práctica que muchas veces es información que los contribuyentes locales no tienen acceso, ¿no? Que no necesariamente sus vinculadas son desviadas, matrices, aquellos quienes le prestan servicios al contribuyente local van a compartir esa información financiera. Y otra dificultad adicional es qué es lo que va a aceptar la SUNAT, la Administración Tributaria, como válido, ¿no? Va a aceptar simplemente una hoja de cálculo que le presente el contribuyente diciendo aquí están los costos y gastos del prestador de servicios. Probablemente no. Desgraciadamente nuestra administración tributaria un poco que, digamos, no juega la confianza con el contribuyente, ¿no? Siempre tiene la presunción de que están tratando de eludir sus obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar realmente para acreditar la realidad de que los costos y gastos, la base de costos y gastos es real? Y que además los criterios de atribución que se han seleccionado de gastos y ingresos son razonables, objetivos, lo sabemos. Probablemente, eventualmente, podrían pedir información financiera segmentada, digamos, auditada, o alguna suerte de
del informe de procedimientos previamente acordados, donde, digamos, tiene menor alcance que una auditoría, pero el auditor puede certificar que efectivamente los costos y gastos, digamos, pueden corresponder a la información que se tiene, ¿no? Que son reales. Bueno, y por otro lado, es variedad del margen, que ese tema ya, digamos, entra un poco más en lo que es la materia de precios de transferencia, ¿no? Porque es lo que te determina el valor del mercado. Pero, de nuevo, incido en esto porque es un tema bien importante. Muchos contribuyentes están con esta iniciativa de qué es lo que vamos a presentar, ¿no? Pareciera que va a ser más costoso acreditar el test de beneficio y la información que se tiene que presentar a que simplemente, bueno, lo reparo y no me lo doy. Y por último, bueno, como comentaba, decía que la determinación de la contraprestación va a ser en base a los costos y gastos y los margen de rentabilidad, pero en el caso de los servicios de bajo valor agregado, este margen no puede superar el 5%. Entonces acá hay otra dificultad, que digamos hay un tope de la deducibilidad, pero no necesariamente estamos hablando de valor agregado. Bueno, ¿qué son servicios de bajo valor agregado? Son aquellos servicios que tienen de naturaleza ser actividades de soporte, no son las actividades core, digamos, del grupo, no requieren el uso ni la creación de intangibles valiosos y tampoco implica la asunción de riesgos significativos. En la ley se menciona que el reglamento podría mencionar una lista, digamos, referencial de cuáles serían estos servicios. Sin embargo, si revisamos las directrices de la OCDE, podemos observar que ellos sí han incluido, digamos, esta lista referencial. Básicamente serían los servicios administrativos, servicios considerados de back office, servicios, digamos, legales, servicios, todos aquellos que sirvan para la operatividad del negocio, pero no sean la actividad principal. Bueno, como comentaba, el margen tope que se indica del 5% es una dificultad. Es un desafío. ¿Por qué? Porque esto es una condición para la deducibilidad, no se está legislando, no se está modificando sobre lo que es el valor del mercado. Entonces eso quiere decir que hay un servicio que podría tener un margen de 10% y tenemos dos partes, ¿no? El prestador de servicio y el receptor de servicio. Y de todas maneras, por más que haya un margen tope, se va a tener que acreditar el cumplimiento del principio de libre concurrencia. Entonces, el prestador de servicio puede estar cargando un margen de 10%, que de acuerdo al análisis de precios de transferencia se encuentra valor de mercado. Entonces, por ese lado, la administración tributaria, digamos, el prestador de servicio domiciliado puede retener sobre el 10%. Sin embargo, el contribuyente local solo va a poder deducirse hasta el 5%. Como comento, como no se está legislando sobre lo que es valor de mercado, sino deducción, simplemente condiciones para la deducibilidad, esto no implicaría un ajuste de precios de transferencia, porque aparentemente la transacción estaría a valor de mercado para ambas partes, ¿no? Entonces aquí se generaría una suerte de doble imposición, ¿no? Un costo adicional que tendrían que asumir los contribuyentes al no poder reducirse el 5%. Sin embargo, la administración se está recaudando sobre el 10% total. Bueno, básicamente esos son los principales cambios que yo quería comentarles el día de hoy. ¿Tienen algunas consultas? Se ve que la cosa no es tan fácil que digamos, ¿no? Yo no entiendo muy bien cuándo estoy obligado a presentar un reporte maestro o un reporte país por país. Por ejemplo, si yo estoy en un grupo, porque ambos son grupos, tanto reporte local como reporte país por país, si yo estoy en un grupo en donde una de mis empresas tiene como socios a personas no domiciliadas, ¿ahí qué cosa estoy obligado? ¿El reporte maestro o país por país? A ver, la obligación de lo que es el reporte maestro
principalmente se indica para contribuyentes que pertenecen a grupos, no menciona si son locales o multinacionales, entonces se podría estar obligado a presentar el reporte maestro. Y en el caso del reporte país por país, también, sobre todo porque esta obligación es para contribuyentes que pertenecen a un grupo multinacional. Pero lo que hay que observar aquí, digamos, es el umbral de los ingresos. Para el reporte maestro, hasta ahora lo que sabemos es que van a estar obligados aquellos contribuyentes que pertenezcan a un grupo cuyos ingresos superen las 20.000 UITs. Esto quiere decir que los ingresos consolidados del grupo superen los 81 millones de soles. Entonces, en este sentido, muchas empresas, muchos contribuyentes locales que pertenecen a grupos, ya sean locales o multinacionales, van a estar obligados siempre y cuando los ingresos consolidados del grupo superen los 81 millones de soles, ¿no? Esto pareciera indicar que va a haber una gran base de contribuyentes que se encuentren en la obligación de presentar el reporte maestro. No, supongamos que ya estoy en los límites, ya tengo el ingreso, pero mi pregunta sigue la duda. Yo tengo la persona, los servicios domiciliados, no domiciliados. ¿En cuál estoy obligado a presentar? ¿Qué reporte? ¿Los dos o...? Son obligaciones individuales, ¿no? Primero está la obligación del reporte local, luego está la obligación del reporte maestro y luego la obligación del reporte país por país. ¿Los dos sería entonces? Sí. Que presentar una no significa que no se presenta la otra. Podrían presentarse las tres al mismo tiempo, ¿no? Ya, y otra preguntita, en el costo del beneficio del 5%, yo tengo que pedir datos a mi vinculado, y ellos tan fácilmente van a dar sus datos si son cosas a veces del negocio. No creo que me la den tan fácilmente su información. Son a veces cositas del negocio que tan fácil no salen a la calle. Y en ese caso, ¿qué hago? Me parece que en ese punto no es tan fácil como demostrar, como dice la teoría, ¿no? Efectivamente, este es uno de los principales desafíos con respecto a lo que son los servicios intragrupo. ¿Por qué? Porque ahora se va a tener que presentar información financiera del prestador del servicio, que muchas veces son empresas no domiciliadas y que no van a querer necesariamente compartir la información con el contribuyente local porque son empresas, digamos, si bien pertenecen a un grupo, tienen administraciones diferentes, ¿no? Y cada una cuida sus propios intereses. Gracias, doctora. Pero sí, es uno de los más grandes desafíos. Lo que no queda muy claro es cuándo se va a presentar esta información, porque la norma no indica nada más que lo que les he comentado. De acuerdo a lo que hemos podido escuchar en conversaciones donde ha estado presente Fernando Becerra del SUNAT, no pareciera que no va a salir un reglamento que ahonde más en estos temas, porque para ellos ya quedó muy claro. Por ahí tal vez solo van a dar una lista referencial de qué servicios entrarían dentro de lo que son los servicios considerados de bajo valor agregado. Pero, igual como comento, no queda muy claro, por ejemplo, aquellos contribuyentes que no están en la obligación de presentar el reporte local, ¿cómo van a acreditar el incumplimiento del test de beneficio? No se sabe. Aparentemente solo los contribuyentes que tienen obligación lo van a poder demostrar porque va a estar, digamos, esta cantidad introducido dentro del reporte local. Y tampoco queda claro cuándo se va a presentar esta información. No sabemos, no sé, si va a ser el momento de presentar la décima de renta, si va a ser el momento de presentar el reporte local. No sabemos si simplemente el contribuyente va a tener que mantenerla y la decisión de la administración tributaria podría llegar y solicitarla. Por lo pronto, la información que, de acuerdo a la resolución de superintendencia, va a contener el reporte local, en los anexos no se muestra cuál es la información, digamos, de sustento que tenga que presentarse como condición para deducir los gastos. Entonces pareciera por ahí que va a haber un poco de flexibilidad en cuanto a qué se va a presentar y en qué momento, porque no queda muy claro todavía. Como comento, han indicado o han dado a entender que probablemente no salga, digamos, un reglamento que ahonde más en estos temas, porque ya para la administración tributaria ha quedado muy claro. Únicamente indicaría una lista referencial de lo que son servicios de bajo valor agregado. Casualmente, disculpe, el diario de gestión del día de hoy dice
empresas no están preparadas para nueva fiscalización de parte de SUNAT en gasto por servicios. Y esto opina la que es jefa de SUNAT, ex jefa de SUNAT, Tania Quispe. Y con eso continúa. Sí, efectivamente. Tal como se han venido dando los cambios, tal como han venido dilatando tal vez la publicación del reglamento, la publicación de las resoluciones de superintendencia, digamos, no ha dejado mucho espacio a las empresas para poder tener claro qué es lo que realmente van a necesitar, digamos, ya el ejercicio fiscal 2017, que es el ejercicio en el cual entre en vigor las condiciones para la deducibilidad de los servicios ya cerró. Entonces ahora queda a los contribuyentes hacer, digamos, una suerte de recopilación de información a lo loco, digamos, porque no tiene muy claro qué es lo que se va a presentar. Este es el primer año que se va a presentar, entonces tal vez esto debió ser, digamos, de manera informada, debió ser regulado, debió ser introducido de una manera más suave, ¿no? A ver, complementando un poco lo que Jimena nos ha informado. Bueno, quien les habla es miembro del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima y de una u otra forma tenemos alguna información, a veces privilegiada, cuando nos reunimos con SUNAT. Y realmente lo que nos ha informado SUNAT, y eso se nota, y es lo que comentaba Jimena, se han demorado más de un año para sacar las reglas para el ejercicio 2016. Imagínense ustedes cuánto más se van a demorar para ver el tema del reporte maestro y el reporte país por país. Por lo pronto sabemos que son los menos contribuyentes en ese escenario, es cierto. A lo que la mayoría de los que de repente están aquí presentes, lo que les afecta es el reporte local, que ya de por sí tiene un cambio sustancial respecto a los estudios técnicos de precios de transferencias vigentes hasta el 2015. Entonces, en primer lugar, les recomiendo ir paso por paso, aboquémonos al reporte local íntegramente, ahondemos en lo que se necesita de ese reporte local, que ya Jimena nos ha explicado que son muchos más puntos que el de los estudios técnicos de precios anteriores. Sobre todo, llamarlos a que no dejemos para última hora este tema de cumplimiento, porque es cierto, estamos en unos meses algo complicados. Todos los que vemos temas contables, tributarios y estudios de precios sabemos que entre enero y febrero las empresas tienen a la sociedad de auditoría financiera haciéndoles las auditorías financieras. Tienen a los asesores tributarios, a los impuestos calculando el impuesto a la renta, revisando la declaración jurada, haciendo auditorías tributarias preventivas, y siempre tenemos la respuesta de estoy ocupado haciendo el cierre, estoy ocupado atendiendo la auditoría financiera, estoy ocupado atendiendo la declaración jurada. Y de pronto, si pensamos en que vamos a terminar todo eso primero para después atender este pedido del reporte local, les aseguro que nos va a ganar el tiempo, porque el vencimiento es en abril, como les comentaba Jimena. En paralelo, entonces, vamos a tener que ir atendiendo a todos estos servicios que les comentaba, y adicionalmente pensando también en atender toda la información que se requiere para el reporte local. Así es que al señor participante que hizo su consulta, por el momento no hay nada, ni siquiera previsto, ni siquiera están pensando qué reglamento van a sacar. Lo único que tenemos claro es el umbral de ingresos. Entonces sí tendríamos que hacer un análisis en nuestras empresas, si tanto localmente o no domiciliado sumamos 81 millones de soles, para así saber qué vamos a tener que hacer, además del reporte local, ese reporte maestro, que esperamos nos den luego las pautas claras para ver cómo lo vamos a hacer. ¿Bien? Lo que sí me inquieta es, y le traslado la consulta aquí a Jimena, es este famoso tema de los servicios intragrupo y su deducibilidad, porque resulta que a través de esta norma nos han introducido un requisito ahora adicional que los contribuyentes sí vamos a tener que evaluar
a todo nivel, y es que tenemos que analizar los servicios entre nuestras empresas, las empresas del grupo, para no solamente saber si estamos obligados a presentar el reporte local, sino saber... Sí, va a ser más bien perfil de contribuyentes, por lo tanto, un ajuste, digamos, bilateral no sería aplicable. Entonces, de todas maneras, la administración tributaria se llevaría la porción del 10% y el contribuyente solo puede deducirse hasta el 5%. Respecto a la resolución, menciona una excepción para aquellas empresas cuyas operaciones sean menores a 100 UIT, también estarían obligadas a presentar reporte local, siempre y cuando se trata de operaciones de enajenación de bienes. ¿Puedes comentar algo acerca Sí, claro. de ello? Los umbrales, como comentaba, son básicamente, hay que observar dos cosas. Por un lado está el nivel de ingresos del contribuyente y por otro lado el monto de sus transacciones en total, ¿no?, con partes vinculadas. Sin embargo, la norma indica que aun cuando no llegue a este monto, si el contribuyente ha enajenado bienes por debajo del costo computable, va a tener la obligación de presentar el reporte completo. No solo el reporte de versión parcial, sino el de versión completa. Para el reporte local. Otro punto que me olvidaba es que cuando se presenta el reporte local, la versión completa, aquellas operaciones que sean menor a 2.5 UITs, no es necesario que tengan una evaluación como tal, ¿no? Entonces ya introducen un tema de materialidad de las transacciones, que si bien es muy alto porque estamos hablando únicamente de 2.5 UITs, bueno, es un avance, digamos, para lo que busca la administración, ¿no?, que es centrarse en las operaciones más riesgosas, más materiales. Ahí tendrías que reconocer que estás enajenado con un valor menor o el costo computable menor a que, por ejemplo, no es el caso. O sea, en qué caso estaría exceptuado ese umbral de 100 UITs. Imagino, por ejemplo, que cuando haya una transferencia de activos, ¿no?, que se transfiera o de manera gratuita o un valor menor de lo que es su costo indioso. En ese caso los contribuyentes van a estar en la obligación de presentar todo, ¿no?, el reporte local completo. Cuando habla de costo computable, se entiende que se está refiriendo al valor de mercado, costo de valor de mercado. El costo computable de la norma es el costo de adquisición, producción, Claro, fabricación. pero Cuando se vende un valor menor que el costo, es lo que está diciendo la excepción. Si yo te regalo, por ejemplo, o vendo a un valor menor de lo que me costó, en automático, sin siquiera saber si pasó el valor de mercado o no, en automático el hecho objetivo se cumplió y tendría que presentar el reporte local completo. Claro, Ese es el análisis. A pesar de que lo has vendido a valor de mercado. Así es. Esa es la excepción en la norma de reporte local. Y es válida la pregunta porque es un tema que faltó comentar. ¿Alguna otra consulta? Listo, entonces, sin más preámbulos. Muchas gracias, Jimena. Un aplauso para Jimena.